Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 28 de abril y la palabra del Señor para el día de hoy es Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 22. El pasaje de hoy nos muestra lo que fue el último día de los israelitas en Egipto. El éxodo de Israel de Egipto no fue el final de su experiencia con Dios, fue un nuevo comienzo. Se necesitó una noche para sacar a Israel de Egipto, pero 40 años para sacar a Egipto de Israel, dijo George Morrison. Si Israel hubiera obedecido la voluntad de Dios, Dios los habría llevado a la tierra prometida y les habría dado su herencia. Pero ¿qué es lo que pasó? Sabemos que desobedecieron. ¿Y cuántos años tuvieron que pasar? 40 años. 40 años más tarde, Moisés recordaría a la nueva generación: te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder. Hizo esto para arrojar delante de ti naciones más grandes y más fuertes que tú, y para hacerte entrar y darte tu tierra, su tierra por heredad, como en el día de hoy. Eso lo dijo en Deuteronomios 4, 37 al 38. ¿Dónde encontramos algo parecido en nuestras vidas? ¿Cómo se aplica esta parte a nuestras vidas? La respuesta es bien simple. A todos los que aceptaron a Cristo les ha pasado exactamente lo mismo que a los israelitas. Dios nos sacó de la esclavitud para llevarnos a la bendición. A.W. Tozer solía recordarnos que somos salvados para, así como somos salvados de. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, decimos que nace de nuevo en la familia de Dios, pero ese es solo el comienzo de una nueva vida y emocionante aventura que debe conducir al crecimiento y la conquista. Tal como los israelitas en el Éxodo, Dios los liberó y comenzaron la nueva y emocionante aventura de crecimiento y conquista en la tierra prometida. Dios nos libera y luego nos conduce a través de varias experiencias de la vida, un día a la vez, para que podamos conocerlo mejor y reclamar por fe todo lo que Él quiere que nosotros tengamos. Y a medida que va pasando esto, llegamos a conocernos mejor a nosotros, descubrimos nuestros puntos fuertes, puntos débiles, y crecemos en la comprensión de la voluntad de Dios y en la confianza en su promesa. En el pasaje de hoy lo vemos a Dios en acción, trazando el camino a través del cual Israel debía caminar. Nada toma a Dios por sorpresa, pues en su providencia Él planea el mejor camino para su pueblo. Puede que no siempre entendamos el camino que Él elige o incluso estemos en desacuerdo con Él, pero su camino siempre es el correcto. Podemos decir con confianza: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y debemos orar humildemente, tal como el Salmo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Si hubiera habido algún estratega militar en Israel esa noche, probablemente habría estado en desacuerdo con la ruta que había elegido Dios, porque era demasiado larga. El destino inmediato de Israel era el monte Sinaí. Pero ¿por qué llevar a varias millones de personas por el camino en lugar de utilizar la ruta más corta y fácil? La respuesta es: porque había puestos militares egipcios a lo largo de la ruta más corta, y los soldados que estaban en esos lugares habrían desafiado a los judíos. Además, cruzar las fronteras filisteas habría invitado a su ejército a atacar, y lo último que Israel necesitaba era una guerra con los vecinos. Dios sabía lo que hacía cuando elegía el camino más largo. Si vos permitís que el Señor dirija tus pasos, entonces ten en cuenta que vas a ser guiado ocasionalmente por caminos que pueden parecer innecesariamente largos y tortuosos. Y vas a llegar al lugar donde tengas que recordarte a vos mismo: Dios sabe lo que está haciendo. Él no anda a las apuradas. Y que mientras vos lo sigas a Él, vas a estar a salvo y en el lugar de su bendición. Él puede cerrar algunas puertas y abrir otras de repente, y nosotros simplemente debemos estar alertas a su obrar. El versículo 19 de hoy dice: Moisés tomó consigo los huesos de José. ¿Qué significancia hay en ese ataúd que contenía los huesos de José? Antes de morir, José hizo prometer a sus hermanos que cuando Dios liberara a Israel de Egipto, sus descendientes llevarían su ataúd con ellos a la tierra prometida. José sabía que Dios cumpliría su promesa y rescataría a los hijos de Israel. José también sabía que pertenecía a la tierra de Canaán con su pueblo. ¿Qué significó este ataúd para las generaciones de judíos que vivieron durante los años de terrible esclavitud en Egipto? Ciertamente los judíos podían mirar el ataúd de José y sentirse animados. Piensen en esto: durante los tiempos difíciles de José, el Señor cuidó de él
Durante sus pruebas siempre estuvo con él y finalmente lo liberó. Así que el pueblo de Israel podía confiar en que Dios cuidaría a la nación de Israel y finalmente lo liberaría. Durante sus años en el desierto, Israel vio el ataúd de José como un recordatorio de que Dios tiene sus tiempos y cumple sus promesas. José estaba muerto, pero daba testimonio de la fidelidad de Dios. Y finalmente, cuando llegaron a su tierra, los judíos cumplieron su promesa y enterraron a José con Abraham, Isaac y Jacob. Lo que vemos acá no es idolatría de parte del pueblo de Israel adorando un ataúd, sino que es la prueba y la confianza en Dios. Es un recordatorio que nos lleva a aferrarnos a Dios. Mientras nosotros sigamos obedeciendo al Señor, tener este tipo de recordatorio puede alentar nuestra fe. No es el objeto el que tiene el poder, sino lo que el objeto representa, que es un recordatorio de lo que el Señor hizo y hará en nuestra vida. Lo importante es que apunten al Señor y no a un pasado muerto, y que sigamos caminando por fe y obedeciendo al Señor hoy. Por último, vemos los versículos 20 al 22. La nación era guiada por una columna de nube durante el día y que se convertía en una columna de fuego por la noche. Esta columna es identificada como el ángel del Señor que guiaba a la nación. Dios habló ocasionalmente desde la columna de nube, y la columna de nube también protegía al pueblo del sol ardiente mientras viajaban de día. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Hoy en día no tenemos este tipo de guía visible, pero sí tenemos la palabra de Dios, que vemos en ella misma, que es nombrada como una lumbrera y como un fuego. Es interesante observar que la columna de fuego iluminaba a los judíos, pero era oscuridad para los egipcios. Eso lo vemos en Éxodo 14:20. El pueblo de Dios es iluminado por la palabra de Dios, pero los que no son salvos no pueden entender la verdad de Dios. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad, nos guía enseñándonos la palabra. Así como Dios le habló a Moisés desde la columna, el Señor se comunica con nosotros desde la palabra de Dios, desde la Biblia, haciendo que la palabra sea más clara para nosotros. Hay momentos en los que no estamos seguros del camino que Dios quiere que sigamos, pero si esperamos en Él, finalmente Él nos guiará. Hermanos, Dios nos liberó y ahora estamos en el camino del aprendizaje. Va a haber momentos difíciles en este camino, pero no perdamos esperanza. Tal como Dios estuvo con José y con los israelitas y cumplió su promesa, podemos estar seguros de que Él cumple sus promesas para con nuestras vidas. Aferrémonos a su palabra, que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Que Dios los bendiga ricamente.